Te invitamos a seguir escuchando la serie sobre el ayuno y la oración, el ayuno de Daniel con el pastor Nixon Panteul. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Permítenos, Señor, que a través de esta palabra, a través de esta serie de temas del ayuno acompañado de la oración, podamos edificar a la iglesia, podamos edificar a tus hijos, y que esta palabra pueda encontrar en ellos un terreno fértil para que pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100%. Dame el denuedo, dame la gracia, dame la sabiduría, la autoridad para poder, Señor, compartir. Señor, que calle el hombre y que fluya tu Espíritu Santo a través de este tema que vamos a compartir, que sabemos, Señor, que son temas relevantes por el tiempo que nos ha tocado vivir, tiempos finales, donde el poder de las tinieblas se levanta, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Por eso, Señor, te entregamos este tiempo. Exáltate y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, entonces, siguiendo el tema sobre el ayuno acompañado de la oración, creo que es un buen momento para preguntarnos qué es ayunar o qué significa ayunar. Si nosotros buscamos en el diccionario, y es abstenernos total o parcialmente de comer o de beber. Nosotros cuando hablamos del ayuno de Daniel estamos hablando de un ayuno parcial, porque solamente nos estamos privando de alguna comida que nos trae deleite a nuestra carne y dejar de beber ciertos jugos. En aquel tiempo Daniel no quiso beber vino que le servían al rey, pero en nuestro caso hay ciertos jugos, ciertamente no son malas, pero que traen mucho deleite, mucha satisfacción a nuestro paladar, y en las cuales también en este tiempo nos vamos a tener nosotros que abstener. Dios es tan perfecto, Dios es nuestro arquitecto, Dios es nuestro creador, que creó nuestro cuerpo de una manera que necesitáramos ser alimentados para poder funcionar. Muchas veces decimos nosotros, necesitamos café, necesitamos un panito dulce para arrancar el día de manera positiva, pero en la creación de Dios para que nosotros pudiésemos ser alimentados, puso dentro de nosotros el apetito por la comida, al que nosotros denominamos hambre, porque el comer, amados hermanos, satisface nuestro apetito y nos da las fuerzas para realizar las actividades que necesitamos hacer a lo largo del día. Entonces la pregunta, ¿por qué un cristiano, por qué un hijo de Dios, por qué una hija de Dios se va a proponer ayunar? ¿Por qué va a elegir ayunar? Y entonces nosotros ya con los ojos espirituales podemos ver la perspectiva de Dios para nuestras vidas, y la razón es simple, amados hermanos, es que el ayuno nos permite lograr un propósito espiritual. Muchos se levantan pensando cómo darle deleite a la carne, cómo satisfacer los deseos carnales, pero nosotros nos levantamos con el propósito de alcanzar la presencia de Dios, tener comunión con Él, tener un encuentro con nuestro Padre Celestial de manera voluntaria, porque en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el tiempo de la gracia, todo es voluntario, o todo se debe a una decisión personal. Aunque el pastor nos motive, aunque los líderes nos motiven, nosotros somos los que tomamos la decisión. Pero no era así en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento podemos leer en Levítico capítulo 16 versículo 29 que el Señor ordenó a los israelitas que ayunaran una vez al año, y ese versículo dice: el día 10 del mes séptimo ayunarán. Hoy por hoy todavía el pueblo judío lo celebra, que es el Yom Kippur, y lo que se observa en esa fecha hasta el día de hoy, este grupo de personas se viste mayormente de blanco y muchas veces se pone una kipa en la cabeza y sostiene libros de oración. El Yom Kippur es el día de la expiación, es una de las fechas más sagradas del calendario judío, y en ese día el pueblo judío ayuna. Claro, el pueblo judío no cristiano, porque nosotros sabemos que ahora el pueblo de Cristo está bajo la gracia, bajo un mejor pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante si nosotros seguimos hablando de lo que es el Yom Kippur.
el día de la expiación. ¿Y qué es lo que hace el judaizante? Lo que hace es que durante 24 horas la pasa orando, reflexionando y pasa en un estado de arrepentimiento, en un tiempo de confesión de pecados, pidiendo perdón y limpieza espiritual. En el Antiguo Testamento era el único día donde el sumo sacerdote era el único día donde podía entrar al lugar santísimo y realizaba sacrificios especiales para expiar los pecados del pueblo, y todo el pueblo judío acompañaba al sumo sacerdote en oración, porque era el sumo sacerdote que entraba a presentar esos sacrificios para el perdón de los pecados, y eso lo hacía una vez al año. Ahora, Dios había establecido ese día de ayuno para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy lo practica, pero la pregunta es ¿por qué Dios quería que su pueblo ayunara? Y era para que recordara la experiencia de su salvación. Hoy nosotros como cristianos vivimos bajo la gracia, así que ya no se nos exige ayunar. Sin embargo, amados hermanos, Jesús aclara en Mateo capítulo 6, versículo 16, que en este tiempo se nos permite ayunar por ciertas razones. Y el pasaje dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. De igual manera, en Mateo capítulo 9, versículo 15 dice: Jesús declara: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. ¿Qué es lo que nosotros miramos en estos dos pasajes? En primer lugar, dice la palabra cuando ayunen. No dice cuando tengan que ayunar, sino dice cuando ayunen. Y en Mateo 9:15 dice que llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero un día va a regresar por su iglesia, va a regresar por nosotros. Hoy nosotros tenemos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo, es decir, Dios en nuestra vida, y es el tiempo que nosotros debemos de ayunar. También vemos nosotros a los apóstoles de la iglesia primitiva ayunar con un propósito espiritual. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Veamos nosotros que los apóstoles, que los discípulos ayunaban. Amado hermano, muchas personas nunca han ayunado, y muchas veces cuando tocamos el tema del ayuno acompañado de la oración se ponen nerviosas, y muchas veces se preguntan si tendrán dolores a causa del hambre, o se pondrán muy débiles, o será muy difícil terminar un ayuno. Muchos piensan que será una experiencia desagradable. Sin embargo, ten en mente, amado hermano, que ayunar te va a dar fuerzas espirituales y no te va a hacer ningún daño, más que los beneficios que puedes obtener es incluso mejorar tu salud física. Por supuesto que nosotros no estamos escogiendo el ayuno de Daniel acompañado de la oración para adelgazar, sino que eso va a ser uno de los efectos colaterales positivos que te va a traer practicar esta disciplina espiritual. Amado hermano, no, el ayuno acompañado de la oración no te va a lastimar, te va a eliminar toxinas de tu cuerpo. El ayuno de Daniel acompañado de la oración te va a traer muchos beneficios, pero el propósito del ayuno, que es un compromiso personal entre tú y Dios. Claro, no siempre es fácil, como en cualquier otra disciplina, mis amados hermanos. Sin duda vamos a encontrar resistencia y oposición. Así que emprende el ayuno de Daniel o cualquier otro ayuno que Dios ponga en tu corazón. Pero eso sí, con todo el entendimiento de lo que estás por hacer. Tienes que saber, amado hermano, aunque el camino sea difícil, las recompensas serán grandes. Yo creo que le debemos de pedir al Señor que nos guíe al comenzar este tiempo de ayuno y oración en el momento que lo establezcamos. Ahora, ¿qué es el ayuno de Daniel? ¿Por qué sacrificarse? ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de iniciar con este ayuno? Y es porque entendemos que es parte fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Amado hermano, si en 10 días o en 21 días puedes ser una nueva persona, ¿por qué vamos a seguir toda la vida sintiéndonos mal? Enfermos, débiles, extenuados, atormentados, afligidos.
¿por qué no dar un paso radical de fe? Amado hermano, si solo tenemos una vida para darle a Dios, es el tiempo de tomar el control de nuestro cuerpo y vayamos ante Dios con lo mejor que tenemos. Entonces, ¿cómo tuvo Daniel un ayuno con su nombre? Y en otras palabras sería, ¿por qué ayunó Daniel? Saben, amados hermanos, que Daniel tenía 16 años cuando los babilonios lo llevaron cautivo. Y en ese tiempo el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Podemos leer en Daniel capítulo 1, versículo 4. Nabucodonosor quería a Daniel para el servicio de su palacio real. Ustedes saben que el enemigo anda detrás de nosotros porque quiere que le sirvamos a él. Y vaya si nosotros en el mundo no le servimos bien al enemigo. Pero se cumple el refrán que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y muchas veces hoy al cristiano le cuesta servir a Dios, a quien no nos hace ningún mal. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido dadivoso para con nosotros. Y entonces Nabucodonosor quería a Daniel para servicio de su palacio, para que lo ayudaran a administrar su gobierno. Escogió a judíos, el pueblo de Dios. Pero ¿qué era lo que quería el rey Nabucodonosor? Quería que Daniel tuviera las costumbres de Babilonia. Así que el rey le asignó a Daniel y a sus 3 amigos raciones de comida y de vino, que él comía y que él bebía. ¿Tú te imaginas Daniel de 16 años? Y si lo comparamos con un joven de la época, en esa edad los jóvenes quieren de todo. Los jóvenes quieren disfrutar los mejores eventos, las mejores comidas, las mejores bebidas. Pero ese judío, ese adolescente, no eligió lujos, sino que dice la palabra que se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Es como que el día de hoy alguien te invite, el día que tú has planificado, ya tienes tu objetivo, ya tienes el propósito de por qué vas a ayunar y lo vas a acompañar con oración, y alguien te trae una invitación a comer algún plato exótico, a un plato exquisito, caro, delicioso e incluso hasta muy saludable, y tú lo rechaces. Pero dice la palabra que Daniel se propuso no contaminarse. Cuando hay hombres y mujeres que se proponen en su corazón agradar a Dios, servirle a Dios, honrar a Dios, serle fiel, ser obediente, hermano, ese deseo no pasa desapercibido por Dios. Y ese es el secreto del ayuno de Daniel. El secreto del ayuno de Daniel es proponérselo en el corazón, es entrar con ese compromiso, con esa decisión, con ese deseo de que vas a honrar a Dios con lo que comas y bebas. Daniel eligió, según la versión Reina Valera del 60, dice que Daniel le dijo a su guardia, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, que probablemente, mis amados hermanos, son en aquel tiempo eran hojas como lechuga, hojas de nabo, repollo, espinacas. Pero miramos a aquel jovencito Daniel que comió una dieta de ensaladas. Pero mira los resultados. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes, dice la Biblia, que se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Y así va a ser en tu vida, amado hermano. Cuando comiences el ayuno de Daniel, puedes elegir comer solo vegetales durante 10 días. También puedes elegir la versión más larga del ayuno de Daniel, como se registra en el capítulo 10, versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Y en el versículo 2 dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amado hermano, pongámosle atención a la frase manjar delicado. Es interesante cómo lo dice en este pasaje, porque manjar delicado podríamos decir en nuestro país como un churrasco, como una pierna horneada, como un pavo, como un guiso de pescado, camarones y demás comidas en las cuales tú te deleitas. En la Nueva Versión Internacional lo traduce como no comí nada especial. La versión Dios habla hoy lo llama alimentos exquisitos, y la traducción del lenguaje actual expresa ni probé nada de lo que me gustaba. Oiga eso, yo creo que podemos nosotros entender mejor. Todas estas definiciones apuntan a lo mismo. Durante el ayuno de Daniel dejamos de comer cosas exquisitas, cosas especiales, cosas de que nos gustan, por disfrutar la presencia de Dios, por disfrutar ese encuentro con Dios, por disfrutar esa intimidad con el Señor. Y ahora también es tiempo de que te mencione algo, mi hermano. No lo vas a comer en cantidades, porque si tú te llenas, si vas a agarrar una gran cantidad de frutas, una gran cantidad de legumbres,
amado hermano, te vas a sentir lleno y entonces le vas a perder el sentido a tu ayuno y hasta puedes correr el riesgo de olvidar lo que estás haciendo, el sacrificio que estás haciendo. Por eso cuando tú lo hagas, dile al Señor: Señor, me propongo seguirte en lo que coma y beba, porque anhelo estar en tu presencia. Comparte el Amén y mensaje, amén. suscríbete al canal, dale like, déjanos tus comentarios para leer cada uno de ellos y poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición haber compartido este mensaje. Te dejamos otros videos para poder seguir bendiciendo tu vida a través de la luz de la palabra. Y nunca olvides que Dios te ama. Hasta una próxima oportunidad. ¡Bendiciones!